¿Qué tal? Buenas noches. Después de las elecciones que fueron una fiesta, tenemos un conteo de votos que parece una resaca. De eso y más hablamos hoy a las 8. Los salvadoreños somos solidarios, atrevámonos a creer y juntos derribemos imposibles. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados esta noche. Nos acompaña en 8 en punto Andy Feiler, él es politólogo y también fue parte del Partido Arena. También nos acompaña Luis Ramón Portillo, él es asesor financiero, consultor, ex vicepresidente de la banca corporativa. Y también nos acompaña Erika Saldaña, abogada constitucionalista, columnista de El Diario de Hoy. Bienvenidos a 8 en punto. Bueno, quisiera comenzar así rápidamente con usted, Erika Saldaña. Publicó el día de ayer una columna bastante provocadora. Después de la fiesta electoral, la goma electoral. Pues sí, eso es lo que está pasando ahorita. Tuvimos una fiesta electoral en la que estuvimos incentivando a las personas a que fueran a votar, a que votaran por los candidatos más aptos, más idóneos para que fueran tanto a Asamblea Legislativa como municipalidades. Pero ahora lo que estamos sufriendo es la goma electoral, porque goma en el sentido de resaca, porque empezamos el lunes pasado con los errores humanos que alteraron mucho los ánimos. Por mucho que haya sido un error pequeño, un error corregible, algo que probablemente no pasó a más, pero en la gente encendió el ánimo de fraude. Desde la misma noche se empezó a escuchar de que era fraude, de que habían posibilidades de fraude. Entonces yo creo que estos pequeños errores que pudieron haberse corregido en los 2 simulacros que hizo el Tribunal Supremo Electoral es lo que nos están causando toda esta resaca. Tenemos también ahorita todavía el pleito del conteo en las mesas de escrutinio final, en los que vemos muchos pleitos desde el inicio de la jornada de la semana pasada, y que no estamos viendo muy activo al Tribunal Supremo Electoral y a la Fiscalía General de la República. Esto causa mucho descontento en la gente, porque como te mencionaba antes, siguen las voces que hablan de fraude, que hablan que en el escrutinio ahí están los partidos políticos repartiéndose las preferencias, repartiéndose los residuos. Está muy competido allá en el área del Oriente. Entonces yo creo que todo esto, lejos de darnos tranquilidad de que las elecciones ya han pasado, lo que nos está dejando es una resaca. Ok, Luis Ramón, antes de ir contigo, quiero que escuchemos lo que dijo el doctor Parker, secretario del Partido Demócrata Cristiano, cuando hablaba acerca de lo que él debería hacerse en este proceso de conteo de los votos. Escuchemos. El tema es que sí hay muchas aprehensiones y los partidos le hemos pedido al Tribunal Supremo Electoral que consideren la posibilidad de abrir urnas, porque nosotros preferiríamos sacrificar tiempo en aras de que haya una mayor claridad de cualquier tipo de dudas. O sea que vamos no solamente de problemas antes, durante, sino después. Mire, efectivamente el PDC está sufriendo bastante esto. ¿Por qué? Porque fundamentalmente tenemos al diputado Parker, que iba en tercera posición dentro de la papeleta. Tenemos a un candidato, a Félix Betancourt, que iba en la posición número 1, y que en los primeros resultados que anuncia el TSE estaba un diputado que, si no mal me recuerdo, es René Durán, un candidato a diputado René Durán, en la casilla 11, que nadie sabe ni si hizo campaña ni quién era, excepto obviamente los del PDC, y aparecía como el candidato con más marcas. Pues a mí eso me pareció raro, pero fundamentalmente no conozco mucho de la dinámica del PDC, o si era un líder que muchos conocían, excepto tu servidor. Entonces, ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo que el doctor Parker está sugiriendo una solución política para algo que tiene una ley específica en cuándo se abren urnas, pero hay una solución política que los partidos se pueden poner de acuerdo. Yo creo que hay que quitarle todo el morbo posible a quien queda, independientemente si nos guste o no el resultado o el tiempo y el recurso que se va a gastar
valdría la pena que se verificara de la forma más transparente posible. Y si eso es abrir urnas, miren, tenemos todo el tiempo. Los diputados, bueno, ya deberían estar trabajando y no lo están haciendo, pero digamos, hay diputados, hay alcaldes. Yo creo que tenemos que darle una solución de transparencia y tenemos que reflexionar que nuevamente el Tribunal Supremo Electoral nos ha fallado. Aquí hay mucha tela que cortar. Yo creo que los candidatos, ya sea del PDC o de cualquier otro instituto político, que creyeron que iban a entrar y ahora no, lo cual no me puedo ni siquiera imaginar ese mal sabor que te quede, también tienen que tener la madurez de pedir la solución transparente y ponerse de acuerdo, no dar declaraciones y atizar más el fuego, que ya de por sí creo que ha sido un daño a la credibilidad de nuestro sistema, sin duda el Tribunal Supremo Electoral, y tenemos que revisar todos los mecanismos para ver cómo resolvemos esto y le devolvemos credibilidad. Yo creo que eso es lo más adecuado. Ok, señor Feiler, su valoración inicial. Bueno, realmente quisiera retomar la columna de Erika, publicada el día de ayer, que era fiesta electoral y ahora la goma, resaca electoral. Lo curioso es que la resaca es bastante alta y la fiesta no fue ni tan fiesta, ¿verdad? La participación en estas elecciones fue clara, o sea, yo creo que eso es lo principal que debemos retomar. El mensaje que la ciudadanía le envía a los partidos políticos fue claro. Creo que el mensaje es o cambian o cambian. Y ese mensaje le pasó una factura mucho más alta al partido oficial, que es el FMLN. La diferencia de votos que obtuvo en estas elecciones de 2018 comparadas con los votos que obtuvo en 2015 es abismal. Es casi 400,000 votos menos que las elecciones pasadas. Entonces creería yo que puntos de valor para ser autocríticos y hacer cambios dentro de su partido tendrían que tener ellos para reflexionar, y no solo ellos, sino que el resto de partidos políticos, porque el resto de partidos políticos obtuvieron más escaños por este efecto que golpeó más que nada al FMLN, pero ningún partido ha sido victorioso en estas elecciones. Entonces, en esta fiesta no fue tan alegre para ningún partido político, y la resaca sobre todo creo que afecta más a los ciudadanos a costa de la mala gestión que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, Erika, vayamos por parte. Digamos, la preelección, se suponía que el Tribunal Supremo Electoral tenía que tener todo bien armado ya, es decir, la gente bien entrenada y capacitada, pero por otro lado también un sistema a prueba, digamos, de este tipo de fallas que se dan ya cuando el evento electoral está corriendo. La pregunta es si esto está legislado por ley o no está legislado por ley, de si se tienen que hacer pruebas cada cuánto o si la ley te pone, si es que existe el nivel de satisfacción que tiene que tener para decir, ok, sí, vamos con este evento electoral, y porque obviamente tenemos todos los mecanismos bien puestos para que esto no falle. A ver, la ley regula todas las reglas del juego, de principio a fin, y el Tribunal Supremo Electoral creo que con cada elección debería de ir mejorando la técnica con la que las va ejecutando. Este sistema de votación del voto cruzado está establecido desde el año 2015. El Tribunal Supremo Electoral tuvo 3 años para entrenar bien a la gente, para que aprendiera a contar los votos, para montar todo el equipo informático, para hacer el conteo, para hacer las transmisiones. O sea, el tribunal ha tenido tiempo suficiente para que esta elección no fuera el fiasco, para que se reprodujera el fiasco del año 2015. En el 2015 sí hubieron problemas que ya todos lo recordamos, y creo que ha sido la peor elección. En esta, al principio se fueron corrigiendo muchos errores. Yo tuve la oportunidad de estar observadora y me dio mucho gusto ver que las JRB se instalaron de manera tranquila, decente, la gente hizo el conteo en los diferentes centros de votación y se veía mucho trabajo en equipo de parte de las mesas. El problema vino cuando ya se involucró el Tribunal Supremo Electoral. Entonces, mi crítica es que han tenido 3 años para hacer una buena elección y se equivocan en una cosa tan sencilla, y eso es lo que ha levantado el fuego en toda la gente de los problemas. Ahora vamos recopilando todo tipo de errores que se han ido dando en el tema del conteo. Pero la legislación sí establece las reglas claras. También las sentencias de la sala, las que ha estado emitiendo desde el año 2012, establecen de manera
categórica cómo contar un voto. Y esos son los problemas que están ahorita dándose en CIFCO, que no saben cómo contar los votos cruzados, que no saben cómo contar las preferencias. Entonces, todo esto de verdad que enoja tanto a los candidatos como a la gente que fuimos a votar, porque en las mesas lo que está es la voluntad del pueblo, que estamos esperando que se den los resultados reales. Como decía Luis, lo que nosotros pedimos es transparencia, nos gusten o no nos gusten los candidatos que al final queden, ni modo, esa fue la gente por la que el pueblo votó y hay que respetar esta voluntad. Claro, ahora Luis, Erika dice que el Tribunal Supremo Electoral básicamente tuvo todo el tiempo, no decir 3 años por lo menos para preparar esta elección. La pregunta es si tuvo los recursos, porque yo recuerdo que en algunos de los temas que tocamos aquí en 8 en Punto y en República fue precisamente el hecho de que el tribunal decía que no tenía la suficiente cantidad de dinero para hacer lo que tenía que hacer. No sé si hay una responsabilidad ahí que puede ser compartida con el Ejecutivo al no soltarle la plata al tribunal. Bueno, pero es que lo que pasa es que pagamos varios millones por Smartmatic. Es decir, 3.1 millones. Entonces, me cuesta creer que si tú inviertes varios millones y no haces las pruebas adecuadas, yo creo que es un tema de gestión. En ningún momento estoy quitando cualquier responsabilidad que se llegue a deducir sobre Smartmatic. Y yo creo que la Fiscalía debería de actuar pues rápidamente para asegurarse que acotamos ese tema. Pero si tú le metes 3.1 millones a algo que sale mal, pues no es solo el proveedor el problema, sino que también el comprador. Así es que yo te diría que en tema de recursos siempre uno puede querer más. En temas de complejidad uno siempre va a argumentar lo complejo del proceso, pero la planificación es, yo creo que lo que hizo falta, las pruebas, las mediciones, y desafortunadamente eso viene a afectarnos. ¿Por qué? Porque yo creo que, mira, si en 3 años no has podido planificar, el problema no es el proceso que sea complejo, el problema es la administración y el liderazgo del Tribunal Supremo Electoral que no tiene la capacidad de planificar, como tampoco hemos visto capacidad de planificar en muchas otras entidades. Digo, el castigo que recibió el gobierno es su falta de planificación, su incapacidad de ejecución, la falta de propuesta, que todo lo quieren solucionar con más publicidad, más mercadeo. Entonces, yo creo que igual es el Tribunal Supremo Electoral. Todo es, miren, no tengo suficiente tiempo, recursos, pero, hombre, tenés 3 años y 3 millones, no sé, solo para eso. Solo para eso, exactamente, no es para todo. Así es que yo creo que necesitamos un cambio. Entonces, señor Feiler, básicamente no tuvimos, por la cantidad de plata que invertimos, no tuvimos un buen resultado. Sí, yo creo que retomando eso, realmente, bueno, también tuve la oportunidad de ser observador y realmente al principio los únicos problemas que hubieron fueron que se tardaban en abrir los centros de votación, pero yo creo que ahí sí comparto el punto del magistrado presidente Olivo, que realmente era un procedimiento distinto para aperturar el centro de votación, tomando en cuenta que es gente nueva, o sea, el proceso de quienes iban a estar en las mesas, para acoplarse, instalar las mesas, era algo nuevo para ellos, a pesar de que fueron capacitados, se comprende, pero realmente no es un tema de recursos, porque tuvieron recursos, una gran cantidad de recursos, 3.1 millones, para la parte que en realidad falló. Y la parte que en realidad falló y que se presta a una mala expectativa de esta gestión es esa empresa, sobre todo en el proceso de marcar las preferencias en su sitio web y que las preferencias se cruzaron completamente. Entonces, esa parte con la que falló y se generó expectativa, incluso generó oportunismo de parte de algunos políticos, es la parte donde sí, con la que sí contaron recursos. Entonces, yo sí coincido con Luis en que el problema no fue recursos, yo creo que es la administración dentro del Tribunal Supremo Electoral y al más alto nivel. Ahora, Erika, comparando este proceso del 15, el 18 con el del 2012, cuando tengo entendido era otra compañía, Indra, ¿cómo sale parada tanto esta elección como la del 2015? Pues yo recuerdo el conteo que se hizo con el sistema de Indra y en la misma noche tuvimos todos los resultados casi completos. Me mencionaba gente del Tribunal Supremo Electoral de que ellos tenían un mejor mecanismo de lectura de las actas, que hacían el conteo en el mismo momento y la misma noche supimos los resultados. Cosa distinta fue en el año 2015 que no se contrató una empresa, no fue Smartmatic, fue distintas pequeñas empresas para que hicieran las transmisiones y eso fue un total fiasco. O sea, tuvimos resultados 72 días después porque no hubo conteo
preliminar, sino que tuvo que irse a hacer todo a CIFCO desde el inicio, y esta vez nos está dejando mal sabor de boca por todos los resultados que hemos tenido. Da la impresión que, el Tribunal Supremo Electoral, su gestión es nada más un reflejo de nuestra cultura, desafortunadamente, ¿no? Que es falta de planificación, falta de orden, estructura. Pero es que mira, también yo incluso he visto que se le hicieron infinidad de propuestas de cómo administrar el proceso electoral. Entonces, cuando alguien no está dispuesto a escuchar, es un problema. Cuando alguien tiene un exceso de soberbia y lo que está cuidando son, digamos, posiciones políticas, es complicado. Entonces, yo creo que esto evidencia cada vez más que necesitamos separar lo político de lo técnico en el Tribunal Supremo Electoral. Esto ya lo hemos dicho infinidad de veces desde la sociedad civil. Los mismos partidos llegan a decirlo, pero no dan ese paso. Entonces necesitamos crear una cultura muy sólida de cara a las futuras elecciones. Viene una elección presidencial que obviamente no tiene la complejidad de preferencias, pero sí tiene la complejidad de lo que representa con respecto al poder político de esa elección. Entonces nosotros tenemos poco tiempo, obviamente ya descartaron a Smartmatic, que por cierto se dijo hasta la saciedad que daba problemas Smartmatic, es decir, lo veíamos venir. Eso ya se había dicho. Se habló en los diferentes programas. Y sin embargo, Smartmatic. No, digamos okay. Con eso ya vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar entonces acerca de los resultados de la elección, que le dijo la ciudadanía al partido en el gobierno, que le dijo el presidente Sánchez Serén, y lo que recientemente nos enteramos hace un par de días. José Luis Merino le dijo a nuestros amigos de Focos aquí en Canal 33 que no miraban como enemigo a Nayib Bukele, el alcalde. ¿Qué significa esto? De eso hablamos al volver. Gracias por continuar con 8 en punto. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o también en menos. Bueno, señor Feiler, quisiera ir ahora con usted. ¿Qué es lo que le dicen los resultados de las elecciones de este domingo anterior, ¿no? Yo tengo una hipótesis. Si bien es cierto la gente no está lo suficientemente entusiasmada, hubo más entusiasmo del lado del voto duro del Partido Arena, que se queda corto 50.000 votos, versus el entusiasmo o depresión, diría yo más bien, del voto duro del FMLN, que baja en más de 200.000 votos. Yo veo lo siguiente, fíjate. Las encuestas antes de las elecciones nos decía que había un 60 y pico % de la población que no estaba a gusto con ninguno de los partidos tradicionales. Y eso se vio reflejado en estas elecciones. Tanto Arena como el FMLN, voy a hablar de esos dos porque son las principales dos fuerzas políticas, recibieron menos votos que en las elecciones pasadas. Ahora, el FMLN recibió muchísimos menos de los que recibió Arena. En este caso, digamos que Arena mantuvo un poco a su voto duro, a su voto constante, lo tuvo un poco y aún así perdió un poco, aparte de que el frente salió muy dañado. Pero el caso en específico, lo que es peculiar en esa elección es el frente, o sea, sus votantes duros castigaron al partido y ahí sí hubo un voto más pensado, porque no solamente lo castigaron algunos en no ir a las urnas, sino que algunos que fueron a las urnas marcaron rostros nuevos, rostros jóvenes, y no marcaron a los rostros tradicionales de la dirigencia de este partido. Entonces, ese fue un efecto bien peculiar de parte del partido de gobierno y sus votantes, que fueron menos, y los que fueron a las urnas castigaron a las figuras tradicionales de este partido. Entonces yo creo que el mensaje es claro, la gente quiere renovación, y yo creo que todos los partidos políticos deben de entender eso para las siguientes elecciones, no solo para las presidenciales, sobre todo para las de 2021, donde ya se está hablando de nuevas ofertas para 2021, que creo que es lo que la gente está pidiendo también. O se renuevan o nos vamos con algo nuevo. Entonces ahí yo creo que ya entramos en materia de 2019, donde también es preocupante, porque me parece muy preocupante que a raíz de esos resultados el alcalde capitalino se tome como suyos ese abstencionismo, esos votos que no fueron a las urnas, se los tome como suyos, y que él crea que esa va a ser la expresión en 2019. Me parece un discurso extremadamente populista, creo que es el guión del populismo tal cual. Me parece sumamente irresponsable, pero lo que sí queda claro es que la ciudadanía no
no quiere más de lo mismo. Y dicho esto, creería yo, y los ciudadanos debemos ser conscientes que el populismo es peor que más de lo mismo. Entonces en eso sí hay que ser bastante conscientes. Ok, Luis Ramón, sé que tu especialidad son los números, así que vamos a hablar un poquito de eso ahorita, porque no sé si están haciendo, por un lado, cuentas alegres, la gente que apoya al alcalde Nayib Bukele diciendo, miren cómo creció de repente el número de votos nulos, y cuentas tristes los otros diciendo, miren, hubo un gran nivel de abstención y de votos nulos también. Pero gente, digamos, que conoce de nuestro padrón y de nuestro código electoral y de nuestras leyes electorales y de nuestros procesos electorales, como el doctor Félix Ulloa, me decía que el padrón electoral aparentemente está inflado en un 12% y que esos problemas ellos los han detectado desde los 90s. Y me decía, ¿sabes qué? Lo que pasa es que se prefiere que haya gente anónima, que incluso que hayan muertos en el padrón y que haya gente también que está fuera del país pero sigue en el padrón, a de repente borrarlos y correr el riesgo de que elimines a un votante que sí quiere votar en El Salvador y que sí reside en El Salvador. Partiendo de eso, no sé si realmente entonces lo que hemos tenido es una menor participación o si tomamos en cuenta esa variable de lo inflado que dicen los expertos está en nuestro código, perdón, nuestro padrón electoral, entonces de repente hemos tenido una buena participación. Mira, Carlos, tal vez en el tema de números y porcentajes todos van a usar el número y la estadística que les conviene, ¿me entiendes? Entonces yo creo que tenemos que hablar de las dos cosas. Fundamentalmente, entre Arena y el FMLN se perdieron más de 400,000 votos, los cuales no se ven reflejados en el incremento de nulos ni en lo que ganaron el resto de partidos, que por cierto, CD perdió la mitad de lo que había tenido la vez pasada. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista números totales, menos gente votó. Eso yo creo que están los números ahí. Y porcentualmente eso es lo que se venía hablando. Ahora, porcentualmente esta no ha sido la elección donde menor porcentaje de personas votaron. ¿Qué quiere decir eso? Yo creo que el desencanto por la política y los partidos políticos ha venido creciendo en el tiempo y que hayamos sacado un 41% de votación no es completamente un desastre. Me voy a adelantar a un tema el cual yo estaba reflexionando el domingo pasado. En la elección de abogados, votó el 20% de los abogados que tenían capacidad de votar y estas son personas educadas, normalmente con medios de transporte y más enterados de las implicaciones de votar o no votar. Entonces, al final del día, yo creo que la lectura de qué le pasó y los números la vamos a terminar de ver cuando tengamos el conteo final. Pero si vemos nosotros el crecimiento de votos nulos, primero que nada, concuerdo con Andy que nadie se puede agenciar esos votos nulos, como el padre de los votos nulos. Eso de por sí sería el padre de la antipolítica y de la no participación. Segundo, aunque alguien se los agenciara, como lo trata de hacer el alcalde Bukele, le tengo una mala noticia. Es el quinto partido político. Incluso el PCN sacó más votos que votos nulos. Entonces, digamos que no es agenciarse un triunfo espectacular. Y con eso no se gana ni siquiera boleto para segunda vuelta. Entonces, ¿cómo quiere cada quien interpretar los números? Pues yo creo que hay que darle un poquito de tiempo y las cosas no se pueden medir en una sola dimensión y en un solo tiempo. Yo creo que tanto Arena como en FMLN no han logrado motivar por su falta de cambio, por sus errores, etcétera, que la población diga hoy sí voy a votar por alguien. Yo quiero destacar la oportunidad que dejó pasar Arena en estas elecciones. En realidad, si Arena hubiera obtenido esos 62,000 votos más que las elecciones pasadas, no estuviera con voy a decir, con un incremento de 2 diputados. En realidad, yo creo que hubiera asegurado los 40 o tal vez 41 diputados. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro sistema electoral funciona así. Arena sacó 12 diputados por consciente y ninguno por residuo. Y sin embargo, el residuo más bajo estamos viendo 12,000 votos. Entonces, 12,000 votos para una maquinaria como la de Arena,
que ya había tenido 60,000 votos más. Es una falta de enfoque, no sé si fue protección del voto o fue un desenfoque por andar pensando en presidenciales cuando se había dicho hasta la saciedad que primero los diputados. ¿O no será también cómo percibió buena parte de la ciudadanía en su práctica política? Es decir, aquí, tanto en 8 Puntos como en República, hemos hablado acerca de que de repente la oposición política de Arena no ha sido, digamos, la más idónea. Es decir, han protestado y han denunciado, pero han articulado poco, y la respuesta que me han dado a mí es que nosotros no somos ejecutivos. Yo digo, bueno, pero una cosa es que no seas ejecutivo y otra cosa es que no puedas articular aunque te bateen las ideas. Pero si tú sos una fuerza política que ha estado en el poder, en el ejecutivo, y aspiras a llegar el otro año, fundamentalmente ya pudieras haber montado un gobierno paralelo, y cuando digo paralelo es decir, este es el que fuera mi ministro de Economía del próximo quinquenio, y estas son las medidas que debería estar haciendo, y corregirle la plana a Carlos Cáceres, que fundamentalmente creo que es uno de los primeros que tendría que cambiarse. Es decir, el desastre del default que nos metió como país, que nos bajaron la calificación de riesgo casi que a basura. El ministro no lo ha explicado, teniendo el dinero para pagar, ¿ok? ¿De quién fue la idea de expropiar las pensiones? ¿Quién lo anduvo promoviendo? Es decir, tenemos serios cuestionamientos con esa gestión, y yo creo que Arena sí debería de proponer a través de las figuras que probablemente sean su futuro gabinete, pero tiene que irles corrigiendo la plana y también tiene que dar el mensaje claro hacia dónde se van a mover las políticas públicas de este país. Porque el incremento de 2 diputados por parte de Arena, a pesar del desastre del FMLN, yo lo miro como algo crítico para Arena. Es decir, ellos debieron de haber crecido más, independientemente que las personas crean que tener el poder total en la asamblea sea bueno, todo lo demás. Eso no lo quiero poner ahí. Yo lo estoy hablando desde el punto de vista la matemática política y la matemática electoral que te permite el sistema de residuos y cocientes que tenemos. Entonces yo creo que ahí les hace falta. Ok. Ahora, Erika, a usted, ¿qué le dicen los resultados de esta elección? ¿Qué le dijo la gente al frente? ¿Qué le dijo Arena? Pues al frente creo que fue el partido político que se llevó la parte más dura, porque según datos que se han estado publicando en diversos medios de comunicación, el votante del frente no fue a votar. Entonces ahí está parte de la pérdida de votos que hablaba Andy y Luis, y el votante de Arena se mantuvo, fue a votar. Me imagino que la misma intención y expectativa de retomar el poder, son los diversos discursos que se han estado manejando. Entonces la parte más difícil se la llevó el frente, pero eso no se traduce a que Arena esté haciendo bien las cosas. Ahorita parece que tienen 144 municipalidades, que es un número bastante considerable. Van a tener la fracción legislativa más grande, casi doblando a la del FMLN, pero esto no significa, esto no es producto del buen trabajo que estén haciendo como oposición, porque como oposición hemos visto muchas cuestiones reactivas, pero cero propositivas. Como tú mencionabas al principio, ellos dicen no somos oposición, no somos gobierno, pero eso no los inhibe de hacer propuestas, porque se supone que lo que están buscando al final es el bienestar del país y no están trabajando por esto. Lo que recibió Arena, algunos de diputados y consejos municipales de Arena, fue el beneficio de la duda, y otro sector lo que pasó fue que se beneficiaron por default, porque probablemente para otra gente no había otra opción, o sea, se limitan a Arena o a FMLN sin ver los diversos partidos que hay alrededor. Entonces ganaron algunos escaños, ganaron municipalidades por default, no fue por el buen trabajo que han hecho. Entonces yo creo que la peor parte se la llevó el frente, pero Arena no hizo bien las cosas. Y una de las cosas preocupantes es que ni en Arena ni en el FMLN hay autocrítica de decir, ok, no hemos estado haciendo bien las cosas, los resultados pudieron haber sido distintos, pudimos haber mejorado algunas estrategias, mensajes, trabajo, pero ninguno de los dos está haciendo eso. Vimos el día de la elección, vimos una Arena muy triunfalista y un frente ciego de decir, esto es culpa de los medios de comunicación, esto es culpa de la sala, esto es culpa de
de la gente que opina, como nosotros aquí. Entonces, ese es uno de los mayores problemas, porque vamos para 2019 y no hay autocrítica de mejora de ninguno de los dos partidos. Ahora, y en eso de la autocrítica, señor Feiler, no sé, a mí hay como 4 cosas que me llaman, o 4 categorías, digamos, que me llaman la atención, que de repente la gente ha sentido que el FMLN ha fallado. Uno es, la economía no termina de levantarse en este país. 2, el problema de la seguridad es grandísimo y la gente percibe que por más medidas extraordinarias y súper extraordinarias no se compone la situación. El tercero puede haber sido lo que impactó directamente la bolsa de la clase media con el redireccionamiento de los subsidios tanto del ANDA como los el gas. Y lo otro, y esto quizás sería lo más cuestionable o quizás argumentable, de si el gobierno se publicitó lo suficiente lo bueno que de repente sí estaba haciendo por aquello de la austeridad, y que por lo tanto un gobierno que tampoco comunique es un gobierno que se percibe como inactivo o inefectivo. Bueno, de hecho, yo aquí tengo una teoría. Primero con lo último, de hecho ese sí es un gobierno que comunica y gasta demasiado en publicidad. Lo que pasa es que la gente ve esa publicidad y lo que ve en la publicidad es mentira. Entonces, de que comunican. Lo que pasa es que comunican lo que no existe o lo que no hacen. Pero mi teoría es la siguiente. Yo creo que parto siempre del desgaste partidario, que está claro que los tradicionales partidos políticos están desgastados. Sus banderas están desgastadas, las encuestas nos lo dijeron antes, la población no quiere a ninguno de los partidos políticos tradicionales. Y creo que esto afecta más al FMLN por ser partido de gobierno, y encima de que son partido de gobierno, las políticas públicas que ejecutan no son buenas, o sea, no están haciendo un buen trabajo desde el Ejecutivo. Tenemos un presidente que está ausente y eso es algo que les afecta aún más. O sea, la principal figura líder de nuestro país no está presente, el presidente de la República no está presente. Entonces, tomás en cuenta eso, que tenés un gran desgaste de los partidos y en este caso también del FMLN, y que tenés un gobierno ejecutivo malísimo, pésimo, que miente con su publicidad y que malgasta recursos públicos en su publicidad, y encima un presidente ausente, creería yo que la factura pues la pagaron en estas elecciones. Ahora me parece algo bien interesante retomando el tema de los resultados de estas elecciones, y es algo que mencionaba Erika. O sea, vimos una Arena muy triunfalista también. De hecho, figuras que ya hablaban de 40 diputados, 41 diputados, cuando realmente ahorita la tendencia de lo que hay ahorita en Cívico es que a lo mejor van a bajar a 37. Entonces van a obtener 2 escaños más que las elecciones pasadas, a pesar de que la factura que la ciudadanía le pasó al FMLN fue muy alta. Para mí ese no es motivo de celebración. Se están peleando bastantes residuos. Entiendo yo que en Morazán, en Sonsonate se han peleado residuos. En Sonsonate el FMLN pasó de tener 21 a 22 hasta ahorita, ganándole residuo a Arena. Entonces, pero lo más importante es que saliendo de esta campaña política, un partido de derecha que quería hablar de renovación, que quería hablar a los jóvenes, y que los jóvenes apáticos en nuestro país son un porcentaje muy importante en el padrón, aquel que no va a votar es muy importante, pues creo que no fue una campaña efectiva porque no le hablaron a esos jóvenes. Entonces aquí es donde yo veo que hay una amenaza para 2019, porque el alcalde capitalino, con populismo y todo, pero su principal target a las personas que le está hablando es al joven apático. Entonces creería yo que vamos a ver sorpresas en 2019, creería yo que vamos a ver campañas populistas de parte de todo, eso apunta hasta ahorita, y creería yo que lo más importante es que los jóvenes, ese joven apático, no se deje guiar o no se deje ir por un discurso populista, un discurso no político, no estadista, sino un discurso de una superestrella. Eso no es política, eso no va a mejorar las condiciones de los salvadoreños, y Arena debe entender, todos los partidos políticos deben entender cómo hablarle a ese público en específico sin caer en el populismo que el actual alcalde capitalino está cayendo, y que le gusta promover. Con eso ya vamos a irnos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando precisamente del alcalde Bukele y esta especie de apertura, no sé si decirlo así, que habría dado José Luis Moreno en el programa Focos aquí en Canal 33. Ya volvemos.
Gracias por continuar con 8 en punto, Luis Ramón. Bueno, hablamos en medio de la pausa acerca también del crecimiento que han tenido los otros partidos, los que algunos dicen que son los que cruzan el pasillo, ¿no? Los partidos bisagra, PCN, Gana y de repente PDC. Y también tenemos ahora un no partidario. ¿Qué nos dice eso del electorado también? Porque muchos daban como por sepultados estos partidos. Bueno, mira, tal vez el tema del no partidario quedó demostrado que tú no necesitas tampoco una gran maquinaria partidaria para entrar con uno, ¿verdad? Ese uno puede llegar a ser importante. Y creo que esta era probablemente la última oportunidad que los ciudadanos le iban a dar al no partidario. Ya no es la primera vez que competían, se habló de los obstáculos y todo, pero yo creo que quedó demostrado que eso no es necesariamente cierto, que se puede entrar, sobre todo si se tienen bajas votaciones, porque entraron con 12,000 y tantos votos, no es mucho. Y bueno, vamos a ver qué hace el no partidario, si se plega a alguien, si cumple promesas, no estoy seguro cuáles son sus promesas, pero te diría que PCN es el mayor ganador. Para mí una sorpresa, no lo tenía anticipado ni por cerca que eso podía pasar. PS también gana con menor cantidad de votos adicionales o porcentuales, pero creo que PDC hizo una estrategia de llevar a algunas figuras históricas del PDC y de llevar algunos nuevos y al final del día, por cómo funciona nuestro sistema electoral, los nuevos le ayudan a los históricos y eso es lo que va a terminar pasando. También llevan parecería un buen candidato en San Miguel y entra muy bien, solvente y ganan en Santa Ana. Luego gana, en realidad, no te sé explicar por qué subieron sus votos, o sea, digamos, no encuentro un argumento lógico para eso. Sin embargo, eso es lo que pasó. ¿En qué se traduce esto? Toma primero el no partidario y todo lo que suben los otros partidos, que en el caso de Gana no tiene una plataforma política, no hay una ideología per se, sino más bien es conveniencias de todo tipo. Tiene que ver con cómo los partidos grandes no se renuevan. Entonces llegamos a la evidencia de que las personas van a buscar alternativas, es esa. O sea, la evidencia está en que los otros partidos bajaron bastante y que estos subieron. Yo creo que el populismo siempre es una amenaza y esperemos que cualquiera sea los nuevos partidos que van a salir en el 2019, 18, 19 y hacia adelante sean partidos que tengan la capacidad de proponer y de esa forma no solo capturar todos estos votos que probablemente hoy están en Gana, que subieron en PCN y PDC, sino que atraer a los votos más alineados con la derecha de Arena y la izquierda del FMLN. Yo creo que esa es la gran oportunidad, tienen que salir nuevas opciones. Y la evidencia es que se puede, digamos, si entró uno partidario sin recursos, sin deuda política, casi que con las uñas, pues hombre, cualquiera puede entrar. Ahora, señor Feiler, el lunes anterior el doctor Rubén Zamora planteó algo bien interesante a partir de los datos aquí en 8 en punto, y es que es en los centros urbanos donde más había disminuido, digamos, la cantidad de votantes para los partidos políticos, ¿no? Y de ahí se desprende, digamos, esta idea que te voy a plantear, y es la siguiente: si en los centros urbanos la población en general está más ideológicamente y partidariamente alineada versus los municipios rurales donde la gente quizás está más alineada a intereses propiamente locales y a cosas más banales como, yo conozco a este señor, lo conozco desde hace 20 años, es el hijo de sutanita o de fulanito, ¿verdad? Y de repente es ahí el éxito que pueden haber tenido estos partidos que se conocen como pequeños, ¿no? Como el PCN o el PDC, de haber escogido personas, digamos, con buen prestigio en los departamentos donde lo ganaron, porque ganaron en San Miguel, que a pesar de ser una ciudad grande, en algunas cosas uno piensa, bueno, yo cuando paso del río Lempa pienso que estoy en otro país, básicamente, en San Miguel, ¿no? Y luego Santa Ana también, que reelige a doña Milena, que había sido alcalde allá por 1985 también. Bueno, en el caso de Santa Ana con el PDC, o sea, ese candidato entró raspadito. El que sí me parece un caso bien peculiar es ese candidato
Reinaldo Carballo, si no me equivoco se llama, que es el de San Miguel, que él queda como el segundo más votado, tomando en cuenta todos los candidatos y todos los partidos políticos. Entiendo yo que él sí es una figura muy conocida en su departamento, ¿verdad? Y eso le ayudó bastante. De hecho casi se estaba disputando la misma cantidad de votos que el más votado de Arena, que en este caso es Colán Batarse. Y curiosamente, a pesar que hablamos que partidos chiquitos han tenido bastante éxito, en las elecciones pasadas el diputado más votado de San Miguel fue Numan Salgado, y hoy el del PDC lo pasó, lo dejó en tercer lugar. Entonces, yo creo que sí tenemos un poco de ciudadanos que están pensando un poco más en su voto, en los candidatos. Es cierto, en la zona urbana tenemos una población más crítica, más pensante en cuanto a la cuestión política y reflexiona más sobre cómo votar con sus candidatos, que el voto por rostro ha sido ganador también en estas elecciones, a pesar de que hubo poca afluencia en las urnas. Pero en el área rural yo creería que también, o sea, si hablamos de nuevas ofertas políticas, yo creo que si le hablas a estas personas con los cambios que realmente ellos necesitan y que sacarlos de este esquema en el que están atrapados todos, que es más de lo mismo, puedes lograrlo. Por ejemplo, en Cuscatlán la alcaldía la perdió Arena, y la alcaldía en Cuscatlán de Arena, o sea, es decir, la cabecera departamental, la de Cojutepeque, era un bastión de Arena y se la ganó el PCN. Entonces creería yo que realmente debe haber un cambio de discurso, un cambio de figuras al interior de cada partido político, y eso es lo que la gente realmente está buscando, y eso es lo que quedó demostrado en estas elecciones. Luis hablaba que cree que sí es viable que existan nuevas alternativas políticas. Definitivamente es viable, definitivamente es viable. Yo creo que en 2021 nos podemos llevar una mayor sorpresa. Es más, creería yo que en el 2021 los principales titulares ya no van a estar en disputa entre Arena y el FMLN, sino entre las nuevas alternativas políticas, si se logran consolidar bien de aquí a 3 años. Ok, quiero que pongamos en pantalla algo de lo que contestó Lorena Peña a un tuit que hizo nuestro compañero Saúl Hernández de Focus. José Luis Merino le dijo a Focus que él no descartaba una alianza en la campaña presidencial entre el FMLN y Nayib Bukele. Y Lorena Peña básicamente contestó: las alianzas para la presidencia serán aprobadas en el partido. Opiniones del compañero Merino son personales, el partido va a decidir en su momento. Erika. Bueno, yo creo que de parte del señor José Luis Merino estamos viendo un ganar a costa de lo que sea, porque el señor Nayib Bukele fue expulsado recientemente y prácticamente el FMLN lo sacó por la puerta de atrás. Han quedado en muy malos términos, hemos visto como hay una pugna FMLN Nayib Bukele. Muchas críticas de los militantes del FMLN cambiaron radicalmente su discurso de un apoyo al alcalde capitalino a un rechazo total. Entonces, ahora que venga José Luis Merino y diga que pueden establecer, que no descartan ningún tipo de alianza, a mí la impresión que me da es que reconocen en primer lugar el caudal político que está construyendo Nayib Bukele, y que para ganar ellos están dispuestos a hacer prácticamente lo que sea, porque venir de esa estrepitosa separación entre FMLN y Nayib Bukele, y ahora decir, mire, estamos planeando alianzas a una semana de las elecciones, a una semana de haber perdido, sin haber consultado, como lo manifiesta la diputada Lorena Peña, sin haber consultado dentro de la comisión política si vamos a hacer alianzas. Es que ahorita no deberían de estar pensando probablemente en hacer alianzas, sino que en recoger los pedacitos que les ha quedado del partido, porque ahorita están prácticamente quebrados, fraccionados, tienen muchísimos problemas. No deberían de estar pensando en hacer alianzas, deberían estar pensando cómo van a pegar los pedazos del partido que les ha quedado. Entonces, a mí el mensaje de José Luis Merino me deja esa mala impresión de que hay un sector del FMLN que lo que va a buscar es recuperar el poder como sea. Luis Ramón. Mira, y tal vez aquí hay una serie de cosas que son interesantes. Primero que nada, la pugna de Lorena Peña con Nayib Bukele, pues también se dio en redes sociales. Que por cierto, el alcalde se la tomó que era con él, el comentario de que no hay que consumir cocaína. Entonces, porque Lorena Peña no hacía referencia a él específicamente, pero él respondió, él sabe por qué. Pero adicionalmente, yo te diría que José Luis Merino tiene que recapacitar, ¿verdad? Primero porque yo considero que
que Bukele es igual a Funes, y si no peor, tanto para el país como para el FMLN. El hecho de que el FMLN haya estado defendiendo a Funes también le pasó factura. Es que miren, es una serie de temas y de problemas y desaciertos y errores que incluyen seguir protegiendo al expresidente Funes, que los ha complicado. Y yo creo que volverse a acercar a Nayib Bukele sería otro desacierto, inconsistencia, y fundamentalmente creo que ahorita lo que están poniendo en juego es, ya sea, pues quiero mantener fueros y protecciones que me dan estar en el gobierno, o quiero mantener la cúpula del partido, pero como que ya están en esa encrucijada. Esas son las declaraciones que están ahí. Y por un lado, primero habían dicho, miren, es Gerson o sí, independientemente de lo que diga la ley y la democracia interna, no nos importa, y ahora empiezan a considerar alianzas. Entonces, yo creo que esto se les va a complicar bastante, ¿verdad? Ahora, el alcalde Bukele, a tu juicio, ¿representa algo más allá de simplemente el rechazo a los políticos tradicionales o no? Mire, lo que pasa es que yo no sé ni qué representa Nayib Bukele, porque al final del día es bien difícil, digamos, si yo lo miro por datos reales de popularidad y le sumo todos los votos nulos, el alcalde tiene 120,000 votos. Entonces, yo no sé si el tema de redes sociales en realidad se traduce en votos reales, número uno. Lo otro, el alcalde, pues cuando llegó, sacó 86,000 votos, ni siquiera sacó el 80% de lo que Norman Quijano sacó para ganar la misma alcaldía. Nayib Bukele ya tiene 6 años de estar en la política, es decir, es más de lo mismo, ha estado en el FMLN, solo fue crítico del FMLN cuando lo expulsaron, y era un poco por estar dolido y golpeado de la forma en que lo habían sacado. Que muchos creen que sí se la merecía, pues, sobre todo por haber atacado mujeres y pues por todos los temas de nepotismo, que ha sido condenado, no solo señalado, y muchas otras cosas más, ¿verdad? Ok, la misma pregunta para ti, señor Feiler. Más allá del rechazo, el desencanto hacia la clase política actual, ¿representa algo más el alcalde Bukele? O sea, podemos extraer de sus declaraciones posiciones políticas, posiciones filosóficas, articulación de políticas públicas. Definitivamente nada. O sea, el alcalde capitalino no tiene nada de contenido. Básicamente lo que él dice, su principal mensaje es: yo quiero ser presidente. Y sus acciones lo que dicen es: no importa lo que él haga para llegar a esa silla. O sea, él quiere ser presidente a costa de lo que sea. Entonces, Luis bien lo decía, o sea, ha estado relacionado con casos de nepotismo, y yo creo que todo cuando a los ciudadanos se les plantea el ejemplo de que el alcalde capitalino tiene un perfil muy similar al expresidente Funes, creería yo que hay razones para eso, y es que ha sido un alcalde que ha contratado familiares en la alcaldía capitalina, a pesar de que él diga que ellos no reciben un sueldo, pero hay intereses en esas contrataciones. Entonces realmente es una figura peligrosa para llegar al 2019, y los ciudadanos deben entender eso. Los jóvenes que no salen a votar tienen que entender eso, que esta no es una figura de superestrella, o sea, es alguien que está aspirando al máximo cargo de nuestro país, y que sus acciones revelan que no está apto para llegar a esa silla, que de hecho es peligroso que llegue a esa silla. Ahora con el otro tema de esta posible alianza FMLN y el alcalde capitalino, pues no me extrañaría que realmente lo estén contemplando. Las declaraciones del presidente Sánchez Serén, si no me equivoco, este fin de semana hizo unas declaraciones en que creería que algunos de sus ministros deberían dimitir, un video del precandidato Gerson Martínez, el tuit de Lorena Peña, revelan realmente que sí, algo que sí están contemplando es hacer cambios al interior del partido y en la cartera de Estado. Y esta alianza Nayib Bukele la podrían contemplar. Yo creo que es algo que ellos descartarían, no les importaría perder el Ejecutivo si hubiesen tenido una buena correlación en la Asamblea Legislativa. Pero a raíz de esos resultados creería yo que están reflexionando en eso. Entonces, por ahí va la cosa, a ver qué resulta en 2019, pero el panorama hasta ahorita es que es un panorama lleno de bastante populismo y el que hay que tener bastante cuidado. Ok, con ese ya nos quedamos, vamos a la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca de los escenarios para la elección presidencial. Ya volvemos.
Gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, reitero la pregunta del segmento anterior a usted, Erika. ¿Usted cree que el alcalde Bukele representa algo más allá del rechazo, digamos, al sistema político actual, a los políticos? ¿Ve usted sustento en filosofía política, ideas políticas y articulación de políticas públicas en lo que él ha dicho? Pues yo creo que Nayib Bukele representa este oportunismo al rechazo a los partidos. No hemos visto discursos coherentes en tema de políticas públicas, en tema de cómo tratar los problemas del país, sino que lo que escuchamos es una reacción, lo que la gente quiere escuchar cuando sucede algo en el ambiente político. Entonces Nayib Bukele lo que hace es aprovechar inmediatamente, capitalizar el descontento de la ciudadanía con cualquier hecho que se esté dando, con cuestiones de nepotismo, de gastos excesivos, sin considerar que él mismo lo ha estado haciendo en la alcaldía de Santa Tecla. Pues él critica mucho cosas que él ha hecho anteriormente ahí en la alcaldía. Entonces yo no le veo ningún discurso coherente, y más que todo veo una imagen basada en percepciones más que en cuestiones reales, que en pensamientos concretos, y una cuestión más que todo de marketing, diría yo. Ok. Quiero que escuchemos ahora a Luis antes de empezar con esto, porque también ya el presidente Sánchez Serén dio declaraciones públicas el pasado domingo. Se las dio a nuestros compañeros de Teleprensa. Quiero que escuchemos lo que dijo el presidente, haciendo una valoración inicial y breve acerca de los resultados de la elección. Escuchemos. Y los resultados también señalan de que muchas de nuestras políticas no conectaron con el interés de la población. Yo creo que hay algunas medidas en el ámbito económico que golpearon el bolsillo de los salvadoreños. Creo de que mucha población pobre fue golpeada, y también creo que necesitamos revisar todos los mecanismos de cobros que tiene el ANDA, que en alguna medida pues se cometen también injusticias. Ningún ministro, viceministro, secretario, director está aferrado a sus cargos. Puede poner a disposición de la presidencia sus cargos. Luis Ramón. Yo lo que no sé es qué es lo que está esperando el presidente para él pedir ciertas renuncias. O sea, casi que lo que dice al final es, bueno, el ministro que se sienta culpable, que me venga a dejar una carta aquí a mi despacho. Eso no va a pasar, porque ya vimos que no ha pasado en los últimos 4 años. Con respecto a qué población fue afectada, él habla que los pobres han sido afectados, y estoy seguro que así es. Pero es que yo creo que el presidente se le olvida que ha afectado a todos, ¿verdad? Ha afectado a todos en general, ha afectado a la clase media, ha afectado a todos. Este voto de castigo no es porque solo una parte de la población ha sido afectada. ¿Cómo la han afectado? Bueno, falta de empleos. Bueno, sin duda, más impuestos, el impuesto a la telefonía, y todo esto se le ha dicho. Se lo ha dicho Arena, se lo ha dicho la sociedad civil, con los cargos excesivos de ANDA. Eso era claro que se estaba dando. Sin embargo, el presidente de ANDA ahí está y sigue. Y ahora lo que van a hacer y lo que están haciendo es gastar en más publicidad, diciendo de las pavas y todo eso. Es decir, lo único que hemos visto desde esta fractura es que están haciendo más publicidad y no estamos viendo los cambios específicos. En seguridad, pues hombre, eso nos afecta a todos. En salud, es el ministro de Hacienda el que se encarga en formular el presupuesto, y en salud y educación llevan 2 años seguidos de estarle quitando presupuesto. Entonces, ¿a quién han afectado? Han afectado a todos, Carlos, pero no. Yo creo que alguien les dijo, miren, digan que van a hacer algo y que van a analizar algo, pero si después de 4 años y todo lo que la sociedad civil hemos dicho, las encuestas que ellos tienen ahí, que han salido en los periódicos, que se dice que el problema 1 y 2 y 3 está completamente enumerado, los reclamos hacia, por ejemplo, el presidente de CEPA con las fiestas que se dieron, es decir, si es que todo ha estado ahí, esto no puede ser una sorpresa. Entonces yo creo que la evaluación de los funcionarios públicos, específicamente los ministros y viceministros, es algo que debería ser parte integral de cualquier presidente, pero el presidente tampoco ha estado presente. El presidente ha estado, pues francamente no sé qué ha estado haciendo, pero
pero sin duda no ha estado liderando a sus ministros ni pidiéndoles cuentas, y yo tengo una expectativa bien baja de que él vaya a tomar el liderazgo que un presidente debería de tener para tomar acciones de corto plazo. Ok, ahora Erika, esto que está haciendo ahora el presidente me recuerda una frase que tienen los estadounidenses: too little, too late, demasiado poquito y demasiado tarde, especialmente cuando ya ha perdido una elección presidencial, que algunos podrían decir es un referéndum, de hecho, del gobierno del presidente Sánchez Serén, y básicamente pierde el músculo legislativo, corre el riesgo de que en este último año sea un espectador en la vida política de nuestro país. Las cosas se le van a complicar, creo yo, al Ejecutivo a partir del 1 de mayo, que entre en funciones esta nueva Asamblea Legislativa. Y como tú decías, demasiado tarde. El presidente tuvo que haber tomado el liderazgo en corregir muchas cosas malas que ha hecho el gobierno en las distintas carteras, pero lo hace hasta ahorita que la ciudadanía ya le pasó la factura. Hay algo que creo yo que un error que cometió el gobierno y el frente es en subestimar a los votantes. Ellos pensaban que con los mensajes de que todo está bien, hemos escuchado ministros de seguridad o ministros que pertenecen a las comisiones de seguridad decir, no, si es que aquí en el país todos podemos entrar en cualquier lado, el tema de seguridad está controlado, pero ahí yo creo que la población siente una indignación totalmente razonable, porque viene un ministro y te dice, no pasa nada, aquí todos estamos seguros, pero acabamos de ver un homicidio ahí en la calle, me acaban de matar un hijo, me acaban de matar el esposo, entonces la gente dice, aquí no estamos bien. Entonces yo creo que el FMLN y el gobierno han subestimado mucho a los votantes, pensando en que solo transmitir el mensaje, ellos son expertos en transmitir mensajes, pero ahora vemos que la población ya no se los creyó. Entonces creo que es muy tarde la reacción del presidente de la República, y tampoco es una reacción muy drástica, que digamos, es como, bueno, ya vamos a ver qué hacemos, quizás sí nos afectaron. Esperaría, digamos, un poco más de intensidad y de decisión, o decisivo, ¿no? Señor Feiler, tiene usted la última palabra. Bueno, y creo que finalmente, en este caso, creo que es muy interesante, a raíz de la reacción del presidente, qué medidas va a tomar el partido oficial de cara a 2019, porque su mayor preocupación son las elecciones y a raíz del golpe que han recibido en estas elecciones. Pero es interesante que ahora tenemos una bancada del FMLN muy debilitada, solo con, digamos, queda entre 22 escaños, digamos, 22 diputados, y una población que castigó muy fuerte al partido de gobierno. Entonces, es interesante que el presidente diga que deja que cada ministro o viceministro puede poner a disposición su cargo. Es decir, a lo mejor sí están contemplando hacer cambios en sus ministros y viceministros. Es interesante que tenemos a dirigentes del partido del FMLN hablando de posibles alianzas para 2019. Es decir, ellos sí están contemplando reestructurar algo de cierta manera, tanto al interior como al exterior del partido. Pero algo que sí quedó claro en estas elecciones es que sus precandidatos presidenciales, de los nombres que ya se hablaron, todos están bateados. Ninguno de ellos tiene chance para cara a 2019, por lo cual a lo mejor están contemplando estas posibles alianzas. Y en cuanto a los otros partidos, pues creo que es tiempo también de que no se confíen como lo hizo el partido de gobierno, y que hagan campaña de altura de propuestas para 2019, y que los ciudadanos entiendan que el populismo no lo podemos consumir como algo más, porque esto nos va a resultar peor que más de lo mismo. Ok, con esa idea nos vamos a quedar. Luis Ramón, Erika, señor Feiler, gracias por haber estado esta noche aquí en 8 Puntos. Ustedes, amigos, se quedan con la programación de Canal 33. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Regresamos mañana con este compromiso, el compromiso de hablar de los temas de República.